Empezando una semana con ustedes aquí en este informe de Horizonte para decirles que el presidente Biden acaba de asegurar en este pasado fin de semana que su gobierno ya controla la situación en la frontera común con México, luego de récords en arrestos en los límites de la raya fronteriza y de un aumento de llegada de menores no acompañados, que ha sido como una especie de estrategia de alguna zona de la población, que con la idea de que llegan así, llegan en una condición de soledad, sin sus padres, esto les da un estatus muy particular. Explicó que el mes pasado la patrulla fronteriza tenía a miles de menores bajo su custodia, pero estas cifras ya han bajado de manera dramática. Responsabilizó a la administración del presidente Donald Trump de no haberse preparado para una situación que según él era previsible. Y de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza, de acuerdo con ello, la cantidad de niños retenidos en instalaciones de la patrulla fronteriza similares a las de una cárcel se redujo casi ya en un 84% en el mes. Esta noticia de la reclusión de niños en lugares equivalentes a lo que pudieran ser jaulas o jaulas, no era, por supuesto, nada que hablara bien, ya no digamos de esta administración o de la anterior, sino de la forma en la que esto se hacía, porque atenta en contra de los derechos fundamentales del hombre y en este caso pues del niño, que es todavía un asunto todavía mucho más acentuado, y era urgente darle una solución integral a toda esta problemática. Biden, quien llegó el viernes a su día número 100 de gobierno, hizo un llamado a los padres centroamericanos y también a los padres mexicanos a no enviar a sus hijos a la frontera, diciéndoles que podían pedir el refugio en los Estados Unidos desde su país. Es mucho menos riesgoso el pedir el refugio que el mandarlos a la nada. No manden a sus hijos, por favor. Esto es algo que les perjudica y que habrá que muchos de ellos hagan viajes de miles de kilómetros sin sentido. Y el presidente obviamente está también refiriéndose a todas las medidas alrededor de lo que fue esta ignominiosa línea fronteriza que en el tiempo del presidente Trump se mandó a través de un muro, que ahora, con los mismos recursos que había para el muro, se estarán tratando de resarcir, de reparar algunos de los problemas que el propio muro causó. Por ejemplo, el desgajamiento de algunas zonas en donde se hicieron hoyos por la mala cimentación, la erosión en la zona. Es una zona profundamente erosiva, no solamente de agua, sino de viento, y que con los últimos fenómenos meteorológicos que se han vivido por las zonas de la frontera han derivado en afectaciones que han venido a deteriorar, más que a ayudar a deteriorar el ambiente. Y fíjense lo que son las cosas. Una obra mal hecha siempre debe de tener como resultado el que después vengan reparaciones justamente por la obra mal hecha. También decir que en el ámbito nacional, en el ámbito mexicano, estoy viendo una problemática cada vez más grave en México. La administración de la Cuarta Transformación lleva 29 meses en el poder. Tiene que gobernar 72 para cumplir un sexenio. Esto significa que le faltan 43 largos meses para hacer más daño del que ya ha hecho. El problema es muy grave. En el 40% de la administración que lleva el presidente de México, ha devastado a una enorme cantidad de instituciones. Ha devastado al sistema de Estado, porque un sistema de Estado debe de salir de las entrañas de un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho en México no existe ya. Ha devastado al sistema de salud. Y en México
México el sistema de salud se ve endeble. Un esquema de vacunación ridículo, que es impredecible, que es imprecisable, que no es confiable. Aparte de que en esta administración el presidente López Obrador quiso reorientar las compras de medicamentos, entre los que están, por ejemplo, medicamentos oncológicos, que son clave para muchos niños y muchos adultos, las enfermedades crónico-degenerativas, que requieren constantemente de atención, hay que tomar medicinas todos los días, y no hay nada. No hay ni de lo oncológico, ni previsiones para este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, ni la más mínima atención en hospitales. Y los hospitales están devastados porque su sistema médico está poco estimulado, porque no hay avituallamientos, porque no hay presupuestos y porque el Estado mexicano se ha encargado de destrozarlos. Y el presidente constantemente dice que ya ha incorporado más y más hospitales al sistema de salud, cuando esto no es cierto. Y aparte, le han echado al sistema de salud cargas que son imposibles, así, simplemente imposibles de cargar. El sistema educativo está hecho pedazos. Hay una prueba PISA internacional para medir capacidades de alumnos en diferentes grados. Todo lo que es el grado intermedio de la educación, sin ningún tipo de explicación, el Servicio de Educación en México ha prescindido ya de estas evaluaciones internacionales, sin dar, insisto, ningún tipo de desahogo ni de descargo en lo más mínimo. Por otra parte, se ha diseñado la famosa escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, que no es otra cosa más que una escuela de improvisaciones, es una escuela de ideas que no fructifican, de chispazos de iluminación a través de un esquema de libros gratuito que se ha venido revisando en 2 semanas para darle a los muchachos una nueva educación en donde, dice el presidente, se van a cortar muchos de los tabúes que había sobre la historia de México. El sistema educativo hecho pedazos. El sistema de la Unión Republicana, expresada a través de la CONAGO, que es la Confederación Nacional de Gobernadores, está escindida. Hay diferentes cárteles de gobernadores que ya no se rigen por el sistema de la CONAGO, y unos en lo republicano, otros en el panismo, cada quien con sus diferentes ideologías, están poco a poco dividiendo a la relación entre gobierno federal y gobiernos estatales. Y claro, los que se escinden de la CONAGO son ignorados por el presidente de México. La autonomía de las cámaras ha desaparecido. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son dependencias del gobierno federal. El sistema de justicia ha sido tomado por el presidente. El sistema de justicia se ha modificado en su ley orgánica, dándole extensión de mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alterando el artículo 97 de la Constitución. Y así, a través de leyes secundarias, se han venido trastocando principios fundamentales de la Constitución mexicana. El proyecto de la infraestructura se ha venido destrozando. En México ya no hay obras que integralmente pudieran pertenecer a un programa nacional en donde secuenciadamente vayamos teniendo obras que tengan sentido unas con respecto de otras. El Tratado Comercial Mexicano ha sido cuestionado y próximamente será cuestionado internacionalmente a través de tribunales. Otros acuerdos comerciales están en el mismo sentido del sinsentido. El presidente ha armado una red internacional con el bolivarianismo, con estos países de izquierda del siglo XXI, estos países que no han mostrado en lo más mínimo una forma de progreso para sus naciones. Hablo de Venezuela, hablo de Nicaragua,
hablo de lo sucedido hasta recientemente en Bolivia, hablo de Ecuador, hablo de Cuba, hablo de Argentina. Ha armado una red de bolivarianismo y hoy empezamos a tener relación mucho más intensa con Cuba, con Venezuela, con Rusia, con Ecuador, con Argentina, con Bolivia, y así nos vamos. Tiene una red de chamanes que impulsa su gobierno. Hay chamanería en el Palacio Nacional. Y esta chamanería se junta con máquinas, grandes granjas de bots que están constantemente dividiendo a la población desde las redes. Ha hecho del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, y de la Unidad de Inteligencia Financiera, unidades de persecución política. Y a la Fiscalía General de la República ya le llaman la Fiscalía General de la Impunidad. Ha tomado órganos autónomos, ha extinguido fideicomisos, ha cancelado obras prioritarias, ha incentivado obras suntuosas, inutilizables, inviables. Y lo más reciente, se ha quedado con el Poder Judicial y para darle un golpe mortal a las instancias electorales, está a punto de hacerlo, cuando algunos de sus principales allegados en la Cuarta Transformación se burlan de las instancias electorales, diciendo que van a llegar a ser lo que pretenden ser, independientemente de si el Tribunal Electoral o el Instituto Nacional Electoral les permiten o no el paso. México está siendo descalificado, estamos siendo desprestigiados por el mundo. Y lo más grave, de todo, lo más grave es que nos ha dividido. Hoy tú y yo y muchos mexicanos podemos tener una idea de México. Hay muchos otros que no solamente tienen otra, sino que esta otra idea de México está contrapunteada. No va de acuerdo con el México que tú y yo queremos. Porque tú y yo queremos un México libre. Tú y yo queremos un México alegre. Tú y yo queremos un México en paz. Tú y yo queremos un México de progreso. Y hay muchos que, siguiendo las pautas del presidente López Obrador, quieren un México de rencor. Cuando no llegas a ser un triunfador, tienes rencores. Y cuando llegas al poder, que no significa llegar a triunfar, puedes llegar al poder con rencor. Y este rencor, si lo pegas a los demás, se convierte en el arma más perniciosa que puede haber para acabar con un pueblo. Lo único que nos queda a todos los mexicanos, donde quiera que me encuentre, donde quiera que se encuentren ustedes, eso es lo de menos. Lo fundamental es que si queremos a nuestro país, hoy debemos de darnos cuenta que nuestro país está en peligro. México está en peligro. Tus familias, tu patrimonio, tu estabilidad, tu trabajo, tu entorno, tu paz, tu seguridad están en entredicho. Solamente tú y yo tenemos la palabra. Solo tú y yo tenemos la solución a los problemas que hoy acucian a nuestro México. Vendrán las elecciones el próximo 6 de junio en nuestro país. Serán las elecciones más amplias en función del número de posiciones políticas que habrán de acomodarse, sobre todo en un lugar en donde nos interesa muchísimo, que es la Cámara de Diputados. Podrían venir dos escenarios. Que venga para México un equilibrio en el que las fuerzas de la oposición puedan, por arriba de las fuerzas de Morena y de sus aliados, gobernar este país en función de sus iniciativas. O, por el contrario, podrá venir una apabullante mayoría para Morena que le dé al presidente todo el poder, todo,
absolutamente todo. Y si el presidente de México tiene todo el poder, no estamos haciendo ni llegando a un nuevo periodo presidencialista. Eso fue en otro tiempo. Estaríamos llegando a una dictadura. México corre ese riesgo. Ha sido una entrada tímida, humilde, austera, engañosa, igual que una víbora. Se metió arrastrándose hasta que llegó al poder, y en el momento en que llegó al poder picó al águila, que supuestamente la devoraría, y acabó con el escudo nacional. El peligro del escudo nacional es que si el águila está devorando una serpiente, hoy la serpiente está devorando al águila. Y eso es tremendo, porque entonces tú y yo y nuestro tiempo estamos verdaderamente en riesgo y no podemos dejar que esto siga adelante. Pienso que el límite para nuestra tolerancia deberá ser el próximo 6 de junio, porque somos de vocación democrática. Pensamos que los problemas de México se deben de dirimir en un marco de democracia. Pero no significa que la democracia pueda seguir funcionando. Igual ya no funciona. Y si ya no funciona, México te necesita a ti. Yo quiero hacer un llamado respetuoso a todos ustedes, a todos. Tengo en nuestro sitio centralfmonline.com una forma para registrarte, en la que pido tus datos. Quiero saber cuántos somos. Quiero saber cuántas personas estamos dispuestas a luchar por México si es que hace falta. Quiero que sepas que todo lo que estoy pidiendo de ti no es para invadir tu intimidad. Es para que todos sepamos quiénes somos, en dónde estamos y cómo nos debemos de correlacionar. No tengas miedo. Al contrario, este es un tiempo de valor. Es lo menos que podemos tener. Miedo ante el presente, miedo ante el futuro. Pienso que la situación es tan grave que ya nos han arrinconado. Es tiempo de reaccionar. O reaccionamos aquí y ahora, o nuestro país sucumbirá por las próximas décadas en una zona muy oscura de la que será difícil salir. Quiero hacer un llamado responsable, porque me siento responsable como comunicador, como alguien que ha estado contigo por tantos años, que ha visto muchos Méxicos y que este que estoy viendo es el más peligroso. Gracias por estar conmigo. centralfmonline.com. No se les olvide registrarse. Y no se les olvide pasar la voz a quienes ustedes consideren que son mexicanos de tiempo completo. Gracias por estar aquí.